Gracias a usted. Ahí está grabando, se me había olvidado. Em, Además, el auto de apertura es importante porque el auto de apertura, acuérdense de la unidad del capítulo que les pedí que leyeran por su cuenta. El auto de apertura termina de delimitar el objeto del proceso. El objeto del proceso, como les expliqué yo en clase, puede sufrir modificaciones en la audiencia de preparación del juicio oral. Se acusó por dos hechos y como en la audiencia de preparación de juicio oral tuvo lugar respecto de uno de esos hechos una salida alternativa, bueno, entonces ese hecho que fue materia de una salida alternativa sale y seguimos adelante a juicio solo con el otro hecho y por lo tanto el objeto del proceso se redujo, se limitó más todavía, ¿no? Em, ¿Qué más como cuestiones para ya para ir finalizando el examen de la etapa intermedia? Eh, lo que son las convenciones probatorias. También el 277, donde están las menciones del auto de apertura, el 277 alude a las convenciones probatorias. En la letra D del 277 se dice los hechos que se dieren por acreditados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 275, donde se regulan las convenciones probatorias. ¿Qué son las convenciones probatorias? Son acuerdos que celebran todos los intervinientes con la finalidad de dar por acreditados ciertos hechos que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. De eso se trata. No es muy común en la práctica que haya convenciones probatorias, ¿no? No es para nada común, ¿no? Eh, pero su finalidad es aligerar la carga probatoria. Y por eso, claro, razonablemente un defensor no va a estar, no va a ser muy proclive a celebrar una convención probatoria, ¿no? ¿Para qué? Dirá que el Ministerio Público pruebe en juicio lo que tiene que probar, porque tengo que estar ayudándole yo a dar por acreditados ciertos hechos, ¿no? Em, ¿Qué más? La figura del juicio inmediato es otra, otra institución muy poco utilizada en la práctica, que se regula en el artículo 235. 235. ¿De qué se trata la figura 235? No se trata, como podría equivocadamente sugerir el nombre, no se trata de que de inmediato va a tener lugar el juicio. No, no es eso. Nos encontramos en una audiencia de formalización de la investigación y si el juez de garantía autoriza lo que se llama juicio inmediato, entonces la audiencia de formalización de la investigación, por así decirlo, se convierte en una audiencia de preparación del juicio oral. Ustedes ya saben que para que tenga lugar una audiencia de preparación del juicio oral, tiene que haber habido una acusación, ¿no? Solo después, en el procedimiento ordinario, solo después de que se presenta acusación, el juez de garantía fija fecha para la audiencia de preparación de juicio oral y cita a los intervinientes a esa audiencia. Bueno, cuando tiene lugar el llamado juicio inmediato, la audiencia de formalización de la investigación se convierte en una audiencia de preparación del juicio oral. Y para ello es necesario entonces que en esa misma audiencia se formule una acusación. Acusación que, como estamos en una audiencia, será verbal. Este es uno de los dos casos que existen en nuestro sistema de una acusación verbal. Por regla generalísima, la acusación es escrita. Esta es una de las dos excepciones. Se ve poco en la práctica el juicio inmediato. Eh, el ámbito propicio para que tuviera lugar sería el de delitos flagrantes, donde hay poca prueba adicional que conseguir. Normalmente ya se tiene todo, se tiene, qué sé yo, el imputado fue detenido por la policía, al imputado le encontraron en la detención el objeto que minutos antes había hurtado o robado. Tenemos la declaración de la víctima, tenemos la declaración de los testigos que vieron todo.
ese podría ser un caso candidato ideal para un juicio inmediato, ¿no? Pero es una institución peligrosa, es una institución riesgosa, porque eh, si tiene lugar el juicio inmediato, o sea, si pasamos de una audiencia de formalización de la investigación a una audiencia de preparación de juicio oral, habremos abandonado ya la etapa de investigación. O sea, si el juez de garantía permite esto, que la audiencia de formalización se convierta en una audiencia de preparación de juicio oral, ya no hay investigación, ya no la habrá. Y por lo tanto, los intervinientes, y particularmente el imputado, ya no podrá solicitar diligencias de investigación de descargo. Por eso digo que es riesgosa, ¿no? Por último, para finalizar lo relativo a la etapa intermedia. em, La audiencia intermedia. Hablemos un poco de la audiencia intermedia. Esta es una audiencia cuya existencia no, es nueva, ¿no? No es una audiencia que existiera como posible audiencia cuando comenzó el sistema en el año 2000, ¿no? Se encuentra regulada en el artículo 280 bis, que se incorporó en el código a través de una ley del año 2021, ¿no? Que fue a través de la ley 21.394, que fue una ley, fíjense en la época, la ley es del 30 de noviembre del año 21, ¿no? O sea, finalizando la pandemia, en esa época. Es una ley esta que lo que hizo en el proceso penal fue tratar de destrabar, tratar de descongestionar el gran número de causas que habían atorado el sistema, porque previamente había habido una ley que, comenzando la pandemia, había establecido que las causas se suspendieran en el momento en que se agotaba la investigación y la etapa intermedia. O sea, toda causa que pudiera ir a juicio quedaba suspendida en ese momento. Y entonces hubo muchas causas que en el país se suspendieron en esa etapa, ¿no? En la etapa intermedia. Y que no no podían pasar a juicio porque la ley estableció ahí una barrera. En los primeros meses de la pandemia fijó ahí una barrera, ¿no? Entonces, terminando la pandemia, se observaba con espanto, con temor por los operadores del sistema, que había una montaña de causas que se iban a levantar la barrera y que iban a pasar a la etapa de juicio, y los tribunales del juicio oral iban a colapsar con la cantidad de audiencias de juicio que se les venía, ¿no? Entonces, como una manera de contribuir a la descongestión del sistema, se creó esta llamada por la ley audiencia intermedia, que es una audiencia posterior a la audiencia de preparación del juicio oral, ¿no? Una audiencia que puede tener lugar después de la audiencia de preparación de juicio oral, y siempre que todavía no se envíe el auto de apertura al tribunal del juicio. Si ya se envió el auto de apertura al tribunal del juicio, entonces esta audiencia ya no puede tener lugar, ¿no? Esta audiencia puede tener lugar únicamente después de la audiencia de preparación del juicio oral, pero antes de que se envíe el auto de apertura. ¿Y qué finalidad tiene? Es simplemente dar una posibilidad más para que puedan tener lugar ciertas instituciones que podrían hacer que la causa finalice allí y no avance a la etapa de juicio. Fundamentalmente, lo que puede tener lugar en la audiencia intermedia es eh, una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio, o sea, una salida alternativa, suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, o bien un procedimiento abreviado, o por último, que pueda celebrarse una convención probatoria, ¿no? Una convención probatoria. Eh, y por qué esto? Dejo a un lado lo de la convención. Bueno, en realidad no dejo a un lado nada. Eh, ¿Por qué? Porque hasta antes de esta modificación legal de noviembre del 2021,
El último momento para que pudiera tener lugar una salida alternativa, el procedimiento abreviado, o una convención probatoria, era la audiencia de preparación de juicio oral. En el fondo, esta disposición del 280 bis se creó para agregar una última oportunidad posterior a la audiencia de preparación de juicio oral para que puedan tener lugar alguna de estas instituciones, o una salida alternativa, o el procedimiento abreviado, o una convención probatoria, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. De este modo, entonces, damos por cerrado el examen de la llamada etapa intermedia y vamos a pasar a continuación a hablar acerca de las denominadas salidas alternativas, ¿no? Las salidas alternativas. ¿De qué se trata? Eh, las salidas alternativas son ciertas instituciones que eh, representan una solución del conflicto penal distinta, alternativa a la solución tradicional, que es ir a un juicio que termine con absolución o condena, ¿no? Cuando tiene lugar una salida alternativa, tiene lugar una renuncia al juicio. Por eso es tan importante o sea, por eso obviamente se necesita el consentimiento del imputado para que pueda tener lugar una salida alternativa, porque el imputado estará renunciando al juicio oral a que tiene derecho. ¿Recuerdan cuando estudiaron las garantías individuales ante la persecución penal y en particular las garantías vinculadas con el juicio y dentro de ello el derecho al juicio oral? Allí vieron ustedes que el derecho al juicio oral es renunciable, ¿no? Estas, las salidas alternativas, son formas, no son las únicas, pero son formas que tiene el imputado de renunciar al juicio oral a que tiene derecho, ¿no? Eh, la suspensión condicional del procedimiento, hablemos un poco de ella. Además del consentimiento del imputado, para que tenga lugar la suspensión condicional del procedimiento, se requiere la voluntad del fiscal, ¿no? Fiscal e imputado deben estar de acuerdo para que pueda tener lugar. ¿Qué requisitos se necesita para ello, además del consentimiento de esos dos intervinientes? Eh, Requisitos más importantes, los siguientes dos. Uno, eh, debe tratarse de un imputado que no haya sido condenado antes por crimen o simple delito. O sea, uno de esos imputados que en la práctica se les suele llamar primerizos, que no haya sido condenado antes por crimen o simple delito. Y dos, lo que demuestra que este segundo requisito que menciono ahora demuestra que esta es una salida alternativa que se prevé para criminalidad mediana y leve, no para criminalidad grave. ¿Por qué? Porque otro requisito importante es que la pena probable no exceda de 3 años de privación de libertad, ¿no? Que no exceda de 3 años de privación de libertad. Entonces, para eso hay que saber qué pena tiene el delito que se le está imputando, ¿no? ¿Qué pena tiene? Por ejemplo, presidio, está sancionado con presidio menor en su grado máximo, que como ustedes recordarán va de 3 años y un día a 5 años. Eh, pero no hay que pensar en la pena en abstracto, hay que pensar en la pena probable, ¿no? O sea, la pena concreta probable, la pena que se le podría imponer si resultara condenado. Entonces, para eso hay que saber no solo cuál es el marco penal abstracto que la ley fija para el delito, sino que además hay que anticipar, hay que calcular la pena que se le podría imponer. Y para eso hay que tomar en cuenta qué grado de desarrollo tuvo el delito, consumado, frustrado o tentado, qué forma de intervención delictiva le cupo, autor, cómplice o encubridor, y hay que considerar también las circunstancias modificatorias concurrentes, atenuantes y agravantes.
porque de todo eso depende, como recordarán ustedes de Penal 2, cuál será la concreta cuantía exacta de la pena que se le pueda imponer, ¿no? Esos son hay otros requisitos, pero me concentro en esos dos que son los más importantes, ¿no? No haber sido condenado antes por crimen sin delito y que la pena probable no exceda de 3 años. Eh, el juez de garantía, si se cumplen los requisitos de la suspensión condicional, impondrá una o más de las condiciones del listado no taxativo que prevé el artículo 238. Hay un catálogo ahí de condiciones, una serie de condiciones que tiene que eh, cumplir a futuro el imputado. Por ejemplo, la condición de no acercarse a la víctima durante el tiempo de la suspensión, la condición de pagarle a la víctima una determinada cantidad de dinero, en fin. Eh, este, si el juez de garantía decreta la suspensión condicional del procedimiento, entonces el procedimiento se suspende. Se suspende. Se suspende por un tiempo que va de 1 año a 3 años. Y durante ese tiempo, el imputado tiene que dar cumplimiento a las condiciones y además tiene que portarse bien, perdónenme lo coloquial de los términos, en el sentido de no delinquir. No digo no volver a delinquir porque no sabemos si había delinquido o no, porque no ha sido condenado, hay una investigación. Em, y ¿por qué digo que no tiene que delinquir en el periodo este de suspensión del procedimiento? Porque la suspensión condicional del procedimiento se puede revocar por el juez de garantía. Y las posibilidades de que el juez de garantía revoque la suspensión condicional dependen eh, de que se configure uno de los supuestos, alguno de los dos supuestos que hay de revocación de la suspensión condicional. ¿En qué casos se puede revocar la suspensión condicional? En dos casos. Uno, si es que el imputado no ha dado cumplimiento a las condiciones. Y dos, si es que el imputado es objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos, o sea, por nuevos hechos, ¿no? Por eso les decía yo que tiene que portarse bien, ¿no? Ahora, si se vence el periodo de suspensión, se vence, termina el periodo de suspensión, eh, y no se ha revocado la suspensión condicional, y no se ha revocado probablemente porque ha cumplido las condiciones y no ha sido objeto de una nueva formalización de la investigación, entonces se decretará el sobreseimiento definitivo. Eh, por eso la institución de la suspensión condicional de procedimiento es favorable para el imputado. Es algo que le resulta conveniente, ¿no? Porque eh, si cumple las condiciones y no comete un delito o un nuevo delito, al final le esperará el sobreseimiento definitivo, ¿no? En cambio, si se revoca la suspensión condicional porque no ha dado cumplimiento a las condiciones o porque eh, es objeto de una nueva formalización de la investigación por nuevos hechos, entonces ahí se revoca la suspensión condicional y sigue adelante, se retoma la persecución penal, sigue adelante, ¿no? Si la razón de la revocación de la suspensión condicional es que fue objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos, entonces se le va a perseguir por los dos delitos, por el nuevo hecho y también por el anterior, respecto del cual se había decretado la suspensión condicional que después se revocó, ¿no? Bruno. Sí, que usted había mencionado que una de las medidas para decretar el o sea, la suspensión condicional del procedimiento era llegar a un acuerdo económico con la víctima o entregar una suma de dinero.
es una de las condiciones que prevé el artículo 238. Si tú lo miras, el 238 en su letra E consagra como una de las condiciones que se pueden imponer pagar una determinada suma, estoy leyendo textual, a título de indemnización de perjuicios a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago, ¿no? Respecto a eso, si es que se retoma la investigación por este delito, ¿la víctima pierde el derecho, no sé, de querellarse o de solicitar indemnización de perjuicio No, con una acción civil? no, No. no, no. Y si Ah, se le ok. alcanzó a pagar algo, Ujú. eso tendría que abonarse, descontarse de la futura demanda civil indemnizatoria que podría deducir en contra del imputado. Se quedó peor. Les cuento que me acaba de salir un mensaje de que se me va a acabar el tiempo, así es que les sugiero que o alguno de ustedes haga lo que conversamos en Teams, creo que era, ¿no? O en Meet, no me acuerdo dónde. ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Camila, eras tú la que lo había propuesto? ¿Sofía? No, o Fernanda, no me acuerdo. Sofía había sido, pero yo puedo hacer el No, ¿nos vas a enviar por qué medio? sí por Meet, que tengo la versión eh, Ah, Macanu. ¿Y dónde nos vas a enviar como el enlace para que todos podamos por mi- pinchar? espérame. ¿Por, por el navegador o no? Acá por el chat del Zoom. Ya, pero habría que hacerlo Ahí. antes de que se No corte sé todo. si, no Sí, sé ahí si está. pueden, Ahí pueden está. entrar por ese mismo link. Sí, sí, sí. Yo lo voy a grabar y luego lo. Mm, Ya, de acuerdo. Sigamos hasta que nos dé. Este. Gracias, Camila. ¿Alguna duda adicional sobre suspensión condicional del procedimiento? Hablemos de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos Profe, reparatorios, ¿sí? si gusta, igual yo puedo entrar por el link que mandó la Cami por el chat. Sí. Para que no se pierda y yo puedo grabar desde aquí y después le comparto el link con la grabación. Ah, perfecto, gracias. De hecho, ya estoy ahí. Voy a seguir en Zoom hasta que aguante. Eh, Hablemos de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios Si gusta, profesor, se puede silenciar en uno de los audios para que así no se haga como eco. se acopla, ¿sí? Sí. Ya, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Les decía, acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio es otra forma posible que tiene el imputado de renunciar al juicio oral a que tiene derecho, eh, pero esta vez celebrando una convención no con el fiscal, sino con la víctima. A diferencia de la suspensión condicional del procedimiento, para la cual se necesita el consentimiento del imputado y del fiscal, en el acuerdo reparatorio se necesita el consentimiento del imputado y la víctima, ¿no? Incluso puede ser esto contra la voluntad del fiscal, ¿no? Incluso contra su voluntad. Ahora bien, ambas salidas alternativas son una manifestación de lo que se conoce con el nombre de justicia penal negociada en sentido amplio. Tengo que explicarles brevemente de qué se trata esa expresión.
Con la denominación justicia penal negociada en sentido amplio, se suele aludir a convenciones, acuerdos que dos o más intervinientes pueden celebrar dentro del proceso penal, conduzcan o no conduzcan a una sentencia definitiva de condena o absolución. Cualquier acuerdo en el proceso penal eh, cuenta como una manifestación de justicia penal negociada en sentido amplio. En sentido estricto, la expresión justicia penal negociada solo alude a acuerdos que conducen a una sentencia definitiva de condena o de absolución, ¿no? Como ustedes comprenderán entonces, por lo que llevamos dicho, las salidas alternativas, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, son manifestación de justicia penal negociada, pero en sentido amplio, no en sentido estricto, no en sentido restringido. Porque cuando tiene lugar un acuerdo reparatorio, cuando tiene lugar una suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento se suspende. No se dicta una sentencia definitiva. No, no, no vamos a juicio, ¿no? No, no se dicta una sentencia que condene o absuelva. Se suspende el procedimiento, ¿no? Sigo con el acuerdo reparatorio. Les decía, el acuerdo reparatorio es una manifestación de justicia penal negociada, pero en sentido amplio, que demanda el consentimiento del imputado y de la víctima, ¿no? ¿En qué caso? ¿En cualquier caso? No. No en cualquier caso, ¿no? Son solo ciertos delitos los que permiten la celebración de un acuerdo reparatorio, en un listado que todavía es reducido, pero que se ha ido ampliando a través del tiempo. Inicialmente, enseguida Bruno, inicialmente eh, solamente procedían los acuerdos reparatorios en tres categorías de delitos. Uno, delitos culposos, cuasi delitos. Cualquier delito culposo, incluso un homicidio culposo, un cuasi delito de homicidio. Delitos culposos solamente. Dos, delitos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Por ejemplo, hurtos, estafas, delitos de daños, apropiaciones indebidas, etcétera. Y tres, lesiones hasta las menos graves. Lesiones leves y menos graves. No lesiones de mayor gravedad que esas. Solamente esas tres categorías de delito. Pero hace algunos años, pocos años, se amplió por esta misma ley que les mencioné yo, que creó la audiencia intermedia ley del año 2021. Déjenme verificarlo porque ahora me entró la duda. Quiero verificarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que no lo tengo pegado esto. No, sí, está ya. Está dentro de la regulación de los acuerdos reparatorios. Mm, ¿Dónde está? Aquí. Sí, es la misma ley de noviembre del año 2021, la 21394, que agregó en el 241 más delitos que hacen procedentes los acuerdos reparatorios. Y en términos generales son delitos que corresponden a la categoría de delitos de acción pública previa a instancia particular del catálogo del artículo 54 del Código Procesal Penal, ¿no? O sea, esos delitos para cuya persecución es necesario el consentimiento de la víctima a través de al menos una denuncia o querella, esos delitos que están en el 54, eh, casi los mismos, los incorporó la ley en el artículo 241 para permitir respecto de esos que también pueda tener lugar un acuerdo reparatorio, ¿no? Ahora sí, Bruno. Sí, es que me quedó la duda respecto al sentido estricto de la justicia penal negociada. ¿A qué se refería eso? El procedimiento abreviado, del que vamos a hablar en unos minutos más, es probablemente la más clara manifestación en el sistema chileno de justicia penal negociada en sentido estricto. Es un acuerdo que conduce a una sentencia definitiva.
que, adelanto, en el abreviado es, en el 99% de los casos, condenatoria. No es el único caso, pero es el más emblemático. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Cuando se aprueba un acuerdo reparatorio, eh, pasa algo similar a lo que ocurre en la suspensión condicional del procedimiento. Algo similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que se suspende el procedimiento. El procedimiento se suspende. Se suspende en espera de que el imputado cumpla aquello a lo que se comprometió con la víctima. En la